Buenas noches a todos, mi nombre es John Freddy Yepes y a mí y a mi grupo nos tocó el tema de distribución normal. Primero, ¿qué es la distribución normal? La distribución normal es un concepto clave en estadística, especialmente en análisis descriptivo y probabilístico. La distribución normal es una distribución de probabilidad continua caracterizada por una función de densidad simétrica con respecto a su media. Esta curva tiene forma de campana, por eso también se le llama campana de Gauss, y está completamente definida por dos parámetros, que son la media, que determina su centro, y la desviación estándar, que determina su dispersión, como lo veremos en el siguiente gráfico. Aquí podemos observar que efectivamente tiene forma de campana. También esta flechita roja representa la dispersión de los datos de nuestra muestra, y la media, que es esta que está acá verde, la flechita verde, es donde tendremos la mayor concentración de nuestros datos. En la siguiente gráfica podemos analizar una propiedad fundamental de la distribución normal, y es que aproximadamente el 68.27% de los datos se encuentra dentro de una desviación estándar de la media, y el 95.45% dentro de dos desviaciones y el 99.73% dentro de tres desviaciones. Este patrón es conocido como la regla empírica o regla 68, 95, 99.7 y es útil para interpretar variables de datos. Además, en el gráfico también podemos analizar que los valores menos probables se encuentran en los extremos, valores más pequeños o más grandes que los que se encuentran en la media, en el centro, donde vamos a tener nuestra mayor cantidad de datos. La distribución normal tiene una fórmula, que es la siguiente, que explicarán mis compañeros más adelante. ¿Para qué sirve la desviación estándar? Bueno, la distribución normal. La distribución normal. La distribución normal tiene múltiples aplicaciones. Primero, describe el comportamiento de muchos fenómenos naturales y sociales, desde la altura de las personas hasta los errores de medición. Segundo, es una base fundamental para los procedimientos estadísticos como la estimación de intervalos de confianza, contrastes de hipótesis y control estadístico de calidad. Muchas gracias. Bueno, yo vengo a hablarles acerca de la fórmula que es la función de densidad de probabilidad de una distribución normal. Bueno, ¿para qué sirve esta fórmula? Esta fórmula sirve para predecir comportamientos comunes, como cuánto saca un estudiante de un examen. Sirve para calcular probabilidades, como por ejemplo, qué tan probable es que una persona mida entre 1,60 y 1,80 centímetros. Sirve para analizar grandes grupos de datos que siguen un patrón similar. Sirve para hacer inferencias estadísticas como calcular probabilidades, establecer intervalos de confianza o realizar pruebas de hipótesis. Bueno, ¿y qué significa cada parte de la fórmula? La primera parte que se encarga del área bajo la curva total, que es igual a 1, es decir, el 100% de la probabilidad. Y la segunda parte, donde está el Euler exponencial, es la función exponencial que le da la forma a la campana de Gauss. Entonces, estas dos partes componen la función de la densidad de una probabilidad de distribución normal. Bueno, teniendo ya la fórmula donde f de x es la probabilidad o más precisamente la densidad de que la variable aleatoria tome el valor de x, donde m es la media o el promedio de la distribución, sigma, que es la desviación estándar que mide la dispersión o qué tan lejanos están los valores respecto a la media. Entonces, ¿cómo se comporta esta fórmula? Está el gráfico, cuando x es igual a m, o sea, está justo en el valor promedio, el valor de la fórmula es más alto. Esto es lo que se llama el pico de la campana de Gauss. Cuando
X se aleja de M, el resultado baja, lo que representa que los valores de los extremos son menos comunes. Y toda esta curva suma 1, que es el 100% total de las probabilidades. Ejemplo, si calculamos la probabilidad de que alguien mide entre 160 y 180 centímetros, estaríamos viendo el área de esta parte de la curva, el área total. Eh, Veamos un ejemplo usando la fórmula de la distribución normal para ver qué tan probable es que una persona mida 180 centímetros. Tenemos la desviación estándar, que es 10 centímetros, tenemos el promedio, que es 170 centímetros, y tenemos el valor que queremos analizar, x, que es igual a 180. Reemplazando en la fórmula, tenemos que, bueno, vamos a resolver la primera parte, que es 180 menos 70, que eso es 10 a la 2 igual a 100. La parte de abajo, que es 10 a la 2, que es 100 por 2, que es igual a 200, entonces quedaría 100 entre sobre 200, que eso igual a 0,5. La segunda parte, que raíz de 2 pi, que llegaría siendo 2,5, y reemplazando y multiplicando ya todo, al final quedaría que f de 180 es igual a 0,024. Bueno, pero ¿qué significa este valor? O este número no es una probabilidad directa, sino una densidad de probabilidad. Para nosotros convertirlo en una probabilidad real, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que alguien mida entre 179,5 y 180,5 centímetros? Tendríamos que ingresar o usar una tabla de la normal, que mi compañero más adelante va a hablarles acerca de esta tabla y dará un ejemplo usándola. Pero este resultado nos da una idea clara. Este valor 180 tiene una probabilidad baja, pero no nula, de aparecer en la población, y es menos común que medir 180 centímetros, que es el pico de la curva. Buenas, hoy les voy a explicar un poquito lo que es una tabla de distribución normal y su uso, o para qué se usa. Tal. Una tabla de distribución normal, también llamada tabla Z, es una herramienta de estadística que permite calcular probabilidades asociadas a la distribución normal estándar, es decir, una distribución normal con media de 0 y una desviación estándar de 1. Cabe decir que una desviación normal que 0 sería igual a mu y la desviación estándar sería igual a sigma. Esta tabla se utiliza principalmente para calcular probabilidades o porcentiles en distribuciones normales. Como pueden ver aquí esta tabla, en la estructura de esta tabla, la columna 1, L1, contiene valores decrecientes desde 4,0 hasta 0,0, que probablemente representan valores de z, desviaciones estándares desde la media o niveles de significancia. Las otras columnas a la derecha, las que están al lado de la columna L1, serían la x0, xx1, xx2, así hasta xx9. Esto contiene valores numéricos que parecen ser valores críticos asociados a cada nivel de z, posibles valores acumulados o resultados de algunas transformaciones específicas. Posibles usos de esta tabla específica. Esta tabla podría utilizarse para encontrar valores críticos para diferentes niveles de significancia estadística representados en la columna L1. Realizar comparaciones entre valores observados y los valores de referencia proporcionadas. Calcular probabilidades acumuladas mediante interpolaciones entre valores dados. Aplicaciones especializadas en algún campo específico que requiere esta disposición particular de datos. Diferencia con tablas normales estándares. A diferencia de las tablas tradicionales que muestran directamente probabilidades acumuladas P, Z mayúscula, que es menor o igual a Z, esta tabla
parece organizar los datos en bloques separados. Contiene múltiples valores para cada nivel de z en las diferentes columnas. Muestra valores que no son directamente probabilidad entre 0 y 1, o mu y sigma. Recomendaciones para su uso. Verificar el contexto. Es importante saber qué disciplina o aplicación específica fue creada esta tabla. Buscar leyendas o explicaciones, normalmente tablas como estás viendo acompañadas de instrucciones sobre cómo interpretar cada columna. Comparar con valores conocidos. Puedes verificar algunos valores contra una tabla normal estándar para entender la relación. 4. Considerar que puede ser una tabla de puntos percentiles, valores críticos para algún test específico o valores transformados en algún cálculo especializado. Gracias. Bueno, siguiendo con la distribución normal, ahora vamos a hacer un ejemplo. Tenemos esto. En una ciudad la temperatura promedio es de 18 grados centígrados con una desviación estándar en la temperatura de 30 grados centígrados. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que en un día al azar la temperatura sea menor a 14 grados centígrados? Sabiendo la fórmula inicial de la distribución normal, que es z, que es igual a x, que sería nuestra variable, menos mu, que mu viene siendo nuestra medida poblacional, sobre sigma, que viene siendo nuestra desviación estándar. Siguiendo con el ejercicio, se sabe que la probabilidad de que x sea nuestra variable aleatoria cuando sea menor que 14, que 14 viene siendo nuestra temperatura acá. Entonces eso vendría siendo igual a nuestra probabilidad cuando sea z y sea menor a 14 menos la probabilidad media, la población media, sea menor a la media población, que viene siendo 18. Esto sería sobre nuestra desviación estándar, que viene siendo mu, y mu viene siendo nuestra desviación estándar, que aquí dice que son 30 grados. Ok, esta operación nos da de que la población en z es menor a menos 1,33. Como vemos en la imagen, en la parte izquierda ubicamos 3.3, que fue el resultado que nos dio anteriormente, y en la parte superior buscamos 0,3. Ahí bajamos y aquí hallamos el 0,918. Ese viene siendo, como revisamos en la imagen anterior, eso nos quiere decir que nuestra z viene siendo 0,0918. Por lo tanto, haciendo un bosquejo de la campana de Gauss, eso nos quiere decir que esta viene siendo nuestra media poblacional, que viene siendo 18. Por acá tendríamos los 14 grados, que es la población en que la temperatura lo es, 14 grados. Y esta área que tenemos acá vendría siendo nuestra área poblacional, que vendría siendo 0,0918. Gracias.
Bueno, ahora que entendemos lo que es la distribución normal, tenemos otro ejemplo. La temperatura del cuerpo de un humano sigue una distribución normal de media 37 grados Celsius y una desviación típica de 0,5 grados Celsius. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a resolver el problema. A. Calcular la probabilidad de que la temperatura de una persona sea menor que 36,5 grados Celsius. Y B. Calcular la probabilidad de que la temperatura de una persona sea mayor a 36 grados Celsius. Lo primero que tenemos que hacer, según nos marca pues nuestra debida solución, es organizar los datos. Tenemos la media, la desviación estándar, la normal, que vendría siendo nuestra media y nuestra desviación estándar, que siempre se tiene que especificar. Y luego sí, vamos a resolver el ejercicio. Tenemos que la fórmula principal es probabilidad de x menor a 36,5 grados Celsius. Pero primero tenemos que hacer la tipificación, o mejor dicho, tipificar. ¿Y qué es tipificar? Simple y sencillo, z igual a x menos la media sobre la desviación estándar. Ya después que tengamos eso hecho, tenemos que hacer lo siguiente. P, probabilidad igual a z menor a 36,5 grados Celsius, que fue lo que nos dio el ejercicio de la A, menos la desviación estándar, que es 37 grados Celsius sobre la desviación estándar. Me equivoqué, era la media. Siguiendo con esto, todo esto sería igual a probabilidad igual a z menos 1. Ya después vamos organizando nuestros debidos valores, nos vamos a la tabla, lo que nos daría como tal el resultado final 0,1587. Hacemos nuestro debido paso con el punto B, que sería probabilidad de x menos 36 grados Celsius. Reemplazamos los valores de la fórmula de tipificación, nos dio menos 2, nos ubicamos en la tabla y lo que tendríamos al final sería que el resultado final es 0,9772. Muchas gracias.